Damos la bienvenida al abogado Wilfrido Rivera. Él fue gobernador de la provincia de El Cañar. Ya no es autoridad en la vecina provincia, pero tiene una amplia experiencia sobre una serie de sucesos que se han dado allí. Abogado Rivera, ¿cómo ve usted ese crimen que se ha dado en la modalidad de sicariato en el mercado de Azogues? Hay pistas, hay sospechas del qué y el por qué en este nuevo hecho de sangre que afecta a su provincia. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a quienes nos siguen. Sí, efectivamente, en los últimos días, en las últimas semanas, se han dado algunas situaciones en la ciudad de Azogues que han alarmado y siguen alarmando a la gente. Haber encontrado cuerpos en sectores rurales de la parroquia Javier Loyola, en Pampa Vintimilla. Lo que sucedió ayer, sin lugar a dudas, levanta preocupación en la gente y obviamente eso necesita y requiere que se realicen acciones urgentes. Sabemos que el tema de la inseguridad, sabemos que el tema de los sicariatos que se dan en Azogues y en todo el país son el resultado de lamentablemente situaciones que desencadenan en eso, que obviamente tienen que ser combatidas y deben ser combatidas desde el fondo. Lamentablemente se habla, Gustavo, de muchos prestamistas ilegales en Azogues y en otros cantones de la provincia que lamentablemente van generando este tipo de situaciones y que obviamente levanta la preocupación ciudadana. Ahí yo considero y como recomendación que debe haber una articulación entre los diferentes niveles de gobierno, gobernación, municipio o gobierno provincial, para que en esa mesa de seguridad se puedan buscar las soluciones y las respuestas a esta preocupación ciudadana. Este tema de los microcréditos es lo primero que viene a la mente con un caso como el que se ha dado el día de ayer allí en la ciudad de Azogues. Son los comentarios que se tejen, pero no sabemos si es que ha existido algún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades en las indagaciones preliminares. Vea, yo considero que en ese tema puntual, ya para conocer lo que pasó ayer, es importantísimo que se respete el tema de las investigaciones, que no se elucubre o que no se levanten rumores, porque eso puede de alguna manera trastocar el tema de las investigaciones de fiscalía. Le cuento, Gustavo, yo estoy ahora actualmente ejerciendo la profesión y obviamente hemos tenido algunos temas complejos y ahí pues se puede evidenciar que a veces quizá los medios de comunicación o la ciudadanía mismo trata de recabar información y eso a la larga o a la corta puede perjudicar a las investigaciones. Sin embargo, lo que sí debe hacer ahora, yo personalmente considero, y lo digo porque en primera persona lo hicimos, es notificar, reportar directamente al Ministerio de Gobierno, a la Policía Nacional, y que se incremente el número de policías en la provincia. En varias ocasiones nosotros pudimos conseguir un mayor número de efectivos policiales. Quizá eso no va a eliminar del todo la delincuencia, pero al menos le puede dar a la ciudadanía una percepción de mayor seguridad o no sé si lo correcto sea de menor inseguridad. Hubo varios hechos que se dieron durante su ejercicio como gobernador de la provincia de El Cañar. Cuéntenos qué procedimientos se siguieron por parte de la justicia para investigar estos hechos. Fueron varios de ellos, recordamos por lo menos dos. Uno, el de un abogado que a plena luz del día fue asesinado en su oficina en pleno centro de Azogues. Hubo otro caso también de una persona que fue asesinada en un night club que se encuentra en la vía rápida Cuenca Azogues. Se llegó a realizar una investigación, a alguna conclusión sobre estos y otros casos que se han dado en la provincia del Cañar. Con meridiana claridad le puedo decir, Gustavo, recuerdo algunas de las situaciones que pasaron, inclusive la una fue en el día de mi cumpleaños. Recuerdo que a eso de las 10 de la mañana hubo un asesinato, un sicariato a pocos metros de la gobernación de la provincia, a una cuadra de la gobernación, a una cuadra y media. Nosotros articulamos directamente con Policía Nacional, recuerdo, para ejemplificarle algo práctico.
cerramos la provincia y a eso de las 18 horas quienes habían cometido ese sicariato estaban puestos a órdenes del fiscal, es decir, cerramos la provincia del Cañar, hablamos con policía, articulamos con el gobernador de aquel entonces de la provincia de la Suay, y obviamente se los capturó a las personas que habían realizado o que habían cometido ese delito. Obviamente ya en el tema de fiscalía para adelante consideraba que ya nuestra actuación ya no debía estar ahí porque obviamente debíamos dejarle trabajar a la justicia. Pero para recordar uno de esos ejemplos, sí, efectivamente cerramos la provincia y logramos tener resultados inmediatos y pudimos pues capturar a quienes habían presuntamente cometido el delito, obviamente respaldados en cámaras de seguridad. Fue un día bastante complicado, me acuerdo, un lunes de octubre de 2022 y obviamente tuvimos resultados. Insisto, ya el tema de la investigación de la fiscalía ya es un tema que ya se iba de nuestras funciones. Estas modalidades que se utilizan y que se convierten en importantes ingresos para las mafias, de los microcréditos en los mercados populares, especialmente en zonas urbanas y periféricas, en donde las mafias desarrollan un sistema de microcréditos ilegales que funciona como una forma de control económico y territorial, es recurrente en el país. Estos préstamos pueden parecer una solución rápida para comerciantes informales que no tienen acceso al sistema financiero formal, pero en realidad se convierte en una trampa de deuda y de extorsión. Y el otro fenómeno de las denominadas vacunas en Ecuador, que son extorsiones sistemáticas a comerciantes, vecinos, emprendedores, que se ha convertido también en una de las formas más visibles y destructivas del crimen organizado, sobre todo en barrios populosos y populares del país, particularmente en la ciudad de Guayaquil, como en La Prosperina o el Guasmo. ¿Qué papel estarían jugando estos dos sistemas acá en esta zona del país que de alguna manera presenta hasta ahora, con las excepciones de estas 2 últimas semanas, patrones bastante distintos de lo que sucede en el resto del país? Sí, vea, lo que usted acaba de mencionar es un tema importantísimo y es un tema que debemos prestarle mucha atención. Primero, existe necesidad de muchas personas de acceder a créditos y usted bien mencionaba que lamentablemente su situación dentro del buró de crédito, de los estándares que exigen las entidades financieras, no les permiten acceder a ese crédito. Acuden a estos prestamistas ilegales. Vea, Gustavo, en el centro de Azogues yo conversaba ayer con algunos comerciantes y me decían que llegan a diario a ofrecer créditos inmediatos sin mayor tipo de garantías y obviamente eso hace que se interesen en ese crédito. Lamentablemente, digo lamentablemente, luego esos créditos se hacen impagables porque las tasas de interés son extremadamente altas, ni siquiera el chulco tradicional e ilegal que se ha dado en nuestras ciudades llega a los talones siquiera de esas tasas de interés. El tema de las vacunas es algo que lamentablemente también en voz bajas ha ido proliferando en Azogues, en otros cantones de la provincia. Yo he tenido algunos casos de personas que ni siquiera lo hacen público precisamente por ese temor. Ahí insisto, Gustavo, aquí debe haber lo que decía cuando estaba en la función, un renunciamiento a protagonismos políticos irrelevantes y una priorización a lo que la gente requiere y necesita. En ese sentido, valga la redundancia, digo, alcaldía, prefectura, gobernación, encabezando obviamente es el competente directo del tema seguridad, Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura, Policía, Fuerzas Armadas, ciudadanía de a pie, que entiendan que el acudir a estos préstamos ilegales y extremadamente fáciles en apariencia al principio pueden generar lo que ayer sucedió. Yo, Gustavo, a mí me preocupa algo, que lo que pasó ayer en Azogues de alguna manera llegue a ser una advertencia para los acreedores de estos créditos ilegales, sea una advertencia y una quizá amenaza de que,
ok, no me cumples, esto te puede pasar. La ciudadanía de Azogues, Azogues, la gente de los mercados, la gente que habitamos en Azores, créanme que lo que ayer pasó nos ha dejado una honda preocupación. Yo creo que en Cuenca no se ha visto esto de que se llega a las 9 de la mañana en un mercado y que se asesine y que de manera inmediata se vayan. Insisto, considero que acá más allá de las críticas a las autoridades que se encuentran al frente, debe más bien existir un apoyo y ya, insisto, por tercera vez, que se junten todas las autoridades. A la delincuencia no se la va a vencer sola. Y en el tema macro, en el tema de gobierno, dejarse de pelear este rato en temas ideológicos, en proyectos políticos y que todos nos juntemos en un solo proyecto. Debemos retomar y defender la seguridad de nuestro país. Debemos volver a nuestras ciudades franciscanas. En Cuenca nomás el fin de semana me parece, leía, hubo un estilo sicariato similar a lo que pasó ayer en Azogues. Entonces definitivamente debemos juntarnos todos y claro, la ciudadanía no ocupar esos créditos ilegales. Muchos dirán, es que lo necesitamos. Ahí están las consecuencias de una mala decisión y Dios quiera y permita pues que la situación se aclare y obviamente nosotros dejemos pues y la gente colabore también en esta búsqueda de justicia. Bien, abogado Rivera, para terminar, doblemos la página de este tema de la delincuencia común y el crimen organizado. Vayamos a uno de los casos que hizo noticias en el país, cuando el 7 de octubre de 2025, hace muy pocos días, el presidente de la República, en el marco del paro nacional, visitó Cañar. Allí hubo lo que fue calificado por el gobierno como un acto de terrorismo y una tentativa de asesinato al presidente de la República. El presidente hace 2 días en CNN volvió a reiterar el caso, aceptando ya de que no se había tratado de disparos, pero hablaba de proyectiles que entendemos se refería a cohetes que había utilizado la población. ¿Qué desarrollo ha tenido este caso? Pues las personas detenidas, me parece que fueron 5 o 6, fueron posteriormente liberadas, pero se les ha seguido un proceso. ¿Qué connotaciones, qué reacciones ha generado esto allá en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues? El incidente se produjo, entendemos, en el cantón El Tambo, cuando el presidente Noboa, a pesar de advertencias que se había hecho sobre la presencia violenta, sí, de manifestantes, y también lo inadecuado de una inauguración de una obra de alcantarillado, él fue con su comitiva produciéndose este incidente. Vea, Gustavo, yo en ese tema puntual le voy a referir primero una experiencia personal. Nosotros enfrentamos un paro de cerca de 20 días allá en el 2021 y no sé si usted sepa, la provincia del Cañar fue la única provincia en la que no se lanzó una bomba lacrimógena, en la que no hubo un detenido, un vidrio roto, un enfrentamiento. Cuando llegaron cerca de 15.000 manifestantes a Azogues, los recibimos con las puertas abiertas, con abrazo y obviamente pudimos al final conversar con ellos. Yo personalmente considero, primero que la gente de la provincia del Cañar, la gente de Cañar, del Tambo, de Sisí, de Ingapirca, de los lugares aledaños en donde se dio este insuceso en Coyoctor, puntualmente es gente buena, es gente que jamás ha sido considerada, digamos, violenta, ni mucho menos. Sin embargo, yo personalmente considero que ahí hubo una equivocación en la cápsula de seguridad del señor presidente. Hubo quizá fallas en el tema de inteligencia, lo digo viendo la película desde afuera, porque definitivamente no se podía, en un lugar en el que existían manifestaciones, hacer que pase la caravana presidencial. Se debían buscar vías alternas, obviamente sin justificar ningún acto de violencia. No es posible y considero personalmente que en un lugar en el que existe un conflicto en mi contra, yo jamás voy a ir a ese mismo lugar. Efectivamente hubieron 5 detenidos, los cuales fueron juzgados o más bien tuvieron su audiencia de flagrancia antes de las 24 horas de su detención y la jueza competente declaró dicha detención ilegal y obviamente los señores y las señoras que estuvieron detenidas
fueron puestas en libertad al día siguiente de este suceso. Insisto, entiendo que hubo la advertencia de no realizar esa inauguración. Considero que en estos temas presidenciales, vea Gustavo, a mí el presidente me vino como 3 o 4 ocasiones. En una de aquellas no era recomendable ir por un lugar y obviamente sugerimos a la cápsula de seguridad que agarráramos otra vía. Se lo hizo y jamás hubieron novedades. Personalmente se lo digo y con respeto a absolutamente todos los cañarenses, los cañaris, no tenemos, digamos, indicios terroristas. Quizá en un momento determinado en una protesta puede subir, digamos, en los ánimos, puede existir ciertas reacciones, pero insisto, no fue un ataque terrorista, eso quedó demostrado con la detención que fue declarada ilegal por parte de la juez y obviamente tampoco estaríamos jamás apoyando ningún tipo de acto de violencia. Insisto, nosotros enfrentamos una movilización muchísimo más compleja que la que pasó en octubre, allá por el mes de junio del 22 y afortunadamente salimos avantes. Bien. Le agradecemos mucho, abogado Rivera, por habernos atendido. Un gusto y siempre a sus órdenes. El abogado Wilfrido Rivera fue gobernador de la provincia del Cañar entre los años 2021-2024, gobierno de Guillermo Lasso. Son las 8:33 minutos.